Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Natacha Rojas, quien es una politóloga internacionalista venezolana, profesora de la Universidad Javeriana e investigadora de la Universidad de los Andes en Bogotá. Sí, Alejandro, y con Natasha Rojas hablaremos sobre su experiencia en la Academia Colombiana y los temas de actualidad, las relaciones colombo-venezolanas, así como de la migración venezolana en Colombia. Bienvenida, Natasha, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y un cordial saludo para todos. A ver, Natacha, ¿cómo crees que se ha desarrollado en medio de esta situación de migración, donde han venido a Colombia mucha gente, muchos académicos? ¿Ha habido una incorporación de académicos venezolanos en Colombia? ¿Cómo ves tú ese proceso? Bueno, hablar específicamente como del desarrollo y cómo se ha dado resulta un poco complejo, porque como sabemos, primero en el caso de Venezuela, el desconocimiento de unas cifras oficiales, de conocer esta información como global es difícil. Lo que conocemos es información un poco más disgregada que han aportado precisamente son las universidades. Y en el caso colombiano, un tanto en lo que ha pasado con la academia colombiana, es que las personas que vienen de Venezuela entran a competir prácticamente en igualdad de condiciones en los puestos que se empiezan a generar, con una ventaja, y es que justamente producto de hace varios años que se dio la oportunidad que se pudieran capacitar, han llegado un buen número de doctores, buen número incluso de profesores que ya estaban pensionados, y que les ha permitido de una forma u otra poder competir en mejores condiciones en el contexto colombiano, pero no se ha dado propiamente como una política de atracción del talento humano, no se han dado acciones afirmativas que nos permitan hacer un vínculo, por ejemplo, que a una persona la contratan en el entendido que viene de Venezuela y viene con unas condiciones especiales. Simplemente son personas que se han ido incorporando poco a poco a justamente este sector. Natasha, vamos a entrar ya en el tema más político, ¿no? Nos acercamos a nuevas elecciones, tanto legislativas como presidenciales en Colombia. ¿Cuáles son los retos que en los próximos años tiene el sistema político colombiano a tu entender? Bueno, creo que Colombia atraviesa un punto muy complejo, que es la pérdida de confianza en las mismas instituciones. Hay también una crisis del sistema de partidos, lo hemos visto en los últimos meses, la creación como de nuevas alianzas. Tenemos los partidos tradicionales en el caso colombiano, que dista mucho del caso venezolano, pero cuando vemos las últimas mediciones sobre la institucionalidad, hay una muy baja confianza. El tema de la corrupción también sigue siendo uno de los temas prioritarios en el caso colombiano, y sobre todo la incorporación que se cruza de alguna u otra forma con agendas que están sumamente polarizadas. Y eso es uno de los grandes retos que va a tener el próximo gobierno, sea el que sea. Entra y recibe una sociedad que está profundamente dividida y que no ha logrado crear algún tipo de consenso en la agenda política y social nacional. Natacha, Venezuela y Colombia tienen una relación muy compleja. Siempre ha sido tradicionalmente, históricamente, una relación de hermandad. Sin embargo, hoy hay una agenda muy compleja, en una medida importantísima debido a el régimen político venezolano, que es un régimen que ha violado toda una serie de principios democráticos. ¿Cómo ves tú la evolución? ¿Cuál es tu perspectiva de la relación bilateral? Yo creo que como mencionas es sumamente complejo porque ya no estamos hablando en otros contextos, en esa misma relación de hermandad que es realmente de esos hermanos que tienen y deben estar juntos, pero que es una relación sumamente compleja, históricamente lo ha sido, pero en este momento distan al hablar de una democracia que puede tener muchas dificultades como la colombiana frente a un sistema autoritario. Y eso hace que las agendas de una u otra forma no logren coordinarse y no logren llegar a acuerdos.
pero con una frontera profundamente porosa, una frontera que no es posible cerrarla realmente. Y particularmente para este gobierno la situación es muy compleja porque ya, digamos, en sus últimos meses sigue manteniendo una postura que difícilmente va a cambiar porque tiene que ver también con su posición política. Yo creo que lo está dejando un poco para el siguiente gobierno, cuáles son las medidas que se van a tomar y si esto necesariamente pasa por un reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Y eso lo hace mucho más complejo también por su relación con Estados Unidos, con su relación con la Unión Europea. O sea, Colombia no quiere decir que sea del todo dependiente, pero la relación con Venezuela pasa también y media por la relación con otros estados. Entonces es sumamente complejo y la frontera tiene que tener un tratamiento muy especial, lo que se ha dicho en muchas ocasiones, desprenderse un poco de la política Caracas-Bogotá y entender mucho más la lógica en las zonas de frontera y cómo tanto esos departamentos y esos estados fronterizos pueden entender sus relaciones bilaterales. Natasha, ¿cuál crees que será el impacto a largo plazo de la migración venezolana, concretamente en la política colombiana? Bueno, algo que yo creo que incluso ha empezado a suceder también en Estados Unidos es que empezamos a ver muchas personas migrantes o hijos de familias migrantes ocupando incluso puestos y liderazgos políticos. Creo que eso incluso va a terminar pasando en el caso colombiano y ya como a mediano plazo creo que sí va a empezar a tener un impacto en la economía. Esperamos que haya buenos efectos de la implementación del estatuto. Creo que será un paso que debe quedar. Sin embargo, el llamado siempre es a no caer un poco en la trampa de la regularización, creer que la regularización es el fin y no es uno de los pasos que hay que dar para una incorporación, una integración efectiva. Estamos atravesando un momento muy complicado porque justamente estamos en esa primera etapa donde todavía hay un gran rechazo, discriminación, hay una cantidad de estereotipos que no se han podido de alguna u otra forma modificar, pero a largo plazo esto va a seguir sucediendo, van a seguir llegando. Ha cambiado también un poco la dinámica migratoria, donde ya Colombia no es solo un país de paso, sino un lugar de destino. Y eso cambia radicalmente las proyecciones que hay para el caso colombiano y creo que sí o sí lo que se ha empezado a hacer es fundamental empezar a incorporarlos en las políticas públicas. Por ejemplo, cuando se habla hoy en día de pobreza, hay que entender la dimensión de la migración. El DANE ya empieza a dar cifras de la migración y creo que eso es un paso que hay que dar y que se seguirá dando, incorporarla, digamos, como en la vida política y social de Colombia. Tacha, uno de los temas que tú has, a los que te has dedicado es los temas de género. En medio de esta situación de altísima migración, ¿cuáles son los retos que tiene la creación de, digamos, o el sentar unos parámetros adecuados para los temas de género? Yo creo que ya se dio un paso que era necesario y yo recuerdo hace algunos años que iba a algunos eventos sobre inmigración, había una negación de la presencia de las mujeres y de los temas de género en la migración, se asociaba a una migración económica que regularmente ha sido una migración de hombres, de cabezas de familia que migran y después se llevan a sus familias. Y creo que tratar de entender, o ese primer paso que se está dando de cambiar un poco las narrativas, entender que en el caso venezolano la migración es un reflejo de lo que sucede al interior en Venezuela. Y Venezuela es un país, y ha sido así desde hace muchos años, donde la mayoría de los hogares que están en condiciones de vulnerabilidad están en cabeza de mujeres. Son estas mujeres las que empiezan a migrar y por fin empiezan a ser visibles. Y creo que ese es el primer paso. Después de ello, hay que revisar los riesgos diferenciados que esto tiene. Las víctimas, la mayor cantidad de víctimas en redes de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, sin negar que hay hombres que también caen como víctimas de estas redes, pero en su mayoría son mujeres. Y adicional a ello, las mujeres se exponen a esas violencias ya instaladas de género en los lugares de acogida. Y eso también hay que entenderlo, que hay una condición de doble vulnerabilidad en este caso y por eso hay que reconocer, uno, esas diferencias entre tratar en un migrante hombre y un migrante mujer y, digamos, cómo las afecta como todas estas dimensiones al mismo tiempo y esas múltiples condiciones de vulnerabilidad.
Bueno, muchísimas gracias, Natasha Rojas, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, asimismo en el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego, Natasha. Hasta luego, muchas gracias.